Suscríbete a La Panterita. Electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow. Conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei. Especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar. Tu mejor opción. Máximo rendimiento. Máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Arturo? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. Y como que hay un paréntesis después de la presentación de la selección, campeonato y después se vuelve. Así es, ya con todo después. Sí. Nuevo torneo, pero después una vez que entremos nuevamente en claro, clasificatorias. igual de todos modos, ya trabajando silenciosamente Sí, el cuerpo sí, técnico, sí. porque hoy en UPANE hay reunión de planificación, de ver todo para el operativo Buenos Aires. Que todos lleguen bien, que es lo ideal. Bolivia, hablar con los jugadores, eso decía Garnero, que en la medida de las posibilidades va a ir hablando con los que pueda, porque es imposible dialogar con todos. Es el famoso trabajo que no se ve, pero que... El trabajo invisible. Ayer me tocó ver el partido de dos de ellos, de Villasanti en Gremio y de Gómez en Palmeiras. Fue un partidazo que hasta después terminó en polémica, porque hubo un momento donde Gómez recibe un codazo y de tan enojado que terminó el técnico de Palmeiras, faltando 30 segundos se va de la cancha, porque para el técnico de Palmeiras tenía que haber sido expulsado el jugador de Gremio. Fue un partido bastante caliente, parecía un formato así de clásico, bien de fútbol paraguayo, uruguayo, pero... antes que brasileño. Se pegaron bastante Gremio y Palmeiras. Después hay una parte donde Suárez le dice vende humo a Gustavo Gómez en el vestuario, sería ya en el pero túnel. hay una antes de decirle vende humo, hay una charla previa Con otro jugador, sí. y después le dice cuando le ve a Gustavo y vende humo. Pero el partido fue la muy discusión caliente. entre otros Y jugadores Villasanti ahí, fue expulsado por una segunda amarilla. La primera no era para tarjeta. Y cuando estaba por terminar el partido va en el medio campo y le cruza a uno de Palmeiras. Y faltando 5 o 6 ya con el descuento le terminan expulsando a Villasanti, que hasta ahí era una de las figuras del equipo. Doble amonestación. Doble amonestación, doble amarilla. Pero hay una cosa, Y que ganó después Gremio, los hinchas de Palmeiras se tiraron contra el equipo. Sí. Y eso ya es una costumbre. Y porque Palmeiras hizo su último partido antes de Boca. Sí. Claro. Y al perder Palmeiras, ya la reacción de la hinchada Y eso terrible. benefició a Botafogo, porque si ganaba Palmeiras le recortaba puntos a Botafogo, que justo perdió el fin de semana pasado, o sea, el anterior partido, y ahora no, hoy vuelve a jugar Botafogo, está cada vez más cerca del título, a pesar de haber perdido dos al hilo perdió Pero Botafogo. ya habían tenido un altercado en la semana con un delantero de Palmeira con la barra que le hizo así en Sí, festejo, sí. que después tuvo que ir a pedir disculpas. Y es más, hizo, eran 4 enormes Sí, matungos barras, inmenso. y él en medio allí como Sí. si fuera que estaban, pero era así, eran los 4 barras y en el medio pidiendo O disculpas. sea que ya hay una relación media Breno López, el que hizo el gol de Exacto. la Libertadores ante Santos. La, Sí, ida, la eliminación de Flamengo generó de todo. Sí. Terrible. Sí, y encima está por perder la final de Copa de Brasil, porque perdió la ida en Maracaná. Ahora el domingo la revancha ante Sao Paulo. Y aparentemente, sí, según dice la prensa brasileña, si San Paoli pierde, ahora sí Lo van a sería sacar. el fin del ciclo. Porque hace tiempo que están especulando con Tiene eso. cuestionado. Y continúa.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. EMSA Inmobiliaria te trae el descuento off. Una nueva oportunidad para estar al día. 50% de descuento sobre tus intereses vencidos. Contactanos al 021-228-484 al 5. Promoción exclusiva para pagos en caja, transferencias bancarias o depósitos. Hasta el 30 de septiembre. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Como eso tiene que ver de la Copa, con lo que entran en semifinal. La pregunta acá es, ¿qué puede pasar futbolísticamente con Libertad? Y ya uno, viendo el porcentaje nomás, todo era, antes de hacerlo, era todo, ganaba Libertad. Ya hoy ves empate. Y hoy vamos a ver, o sea, mañana, por lo menos desde los jugadores hay una cuentan con lo realidad, mismo. hay un equipo que se mueve solo, o sea, ya tiene una mecánica hecha. Los jugadores son los mismos también. Claro, en principio, si siguen esa ideología, y creería que Galeano va a seguir lo mismo con Aquino, no debería de cambiar. Solo que muchas veces ese toque del entrenador, porque vamos a convenir, a Libertad le pasó en los últimos partidos, el primer tiempo le costó, porque justo me tocó ver los dos primeros partidos, o sea, los dos últimos, Sí. el que fue el Luqueño y el partido en Villaliza, le había costado ese primer tiempo ante sus rivales. En el segundo es donde te gana por demolición, y muchas veces sucedió. Marcó un gol y se le expulsó al rival a un jugador, pero bien expulsado. Sí. Y en ese segundo tiempo, y allí es donde el entrenador muchas veces el cambio de... Sí. Los cambios para darle vida. Cuando viene el niño, un cambio de técnico, y el técnico es el de menor edad, salvo uno o dos jugadores en el plantel de primera. Es decir, Galeano tiene 27 años. Sí. Y no en desmedro de la propiamente la edad, sino la responsabilidad de otra cosa. Y vos tenés a Ben Germán, eso que él es un chico en comparación al plantel maduro de Libertad. Más chico que algunos jugadores. Sí, Incluso. Acabo de decir, es muy mucho. posible que 2 o 3 jugadores tengan menos edad que él. Si vos agarras el plantel de Libertad, te vas a dar cuenta que salvo 2 o 3 jugadores, el de menor edad es el mismo técnico. Un cambio a Tacuara, por ejemplo. Antes te alargaba la cara, Galeano una cosa y otra cosa alargarle la cara. Pero yo creo que todo se va a hablar ahí. Sí, me Sí, imagino. yo creo que, o sea, Libertad Y aparte últimamente... lo tiene a Sergio Aquino cerca, que también... Claro, pero Libertad últimamente se viene equivocando muy poco. Y si lo pusieron a estos técnicos, por algo será. Ellos le habrán visto algo bueno. Quizás le hayan visto que tengan buena relación por el lado de Patito, más que nada con los jugadores. Y eso sume y ayude. Yo creo que, que le ponen para no traer un técnico a las apuradas. Y que no conoce el plantel, como dice Germán, de la casa con Aquino, pero porque la licencia pro, ¿cómo se llama? La licencia técnico tiene Galeano. Sí, Galeano. Y hablando con ella Cantero me dijo que en la Argentina consiguió Aquino. Claro, yo le dije que en Formosa le hizo él. Y bueno, entonces, lo que no sé si tiene pro, y para elegir acá tiene que tener pro. Bueno, por eso estoy diciendo, a eso me iba, no sé si me entendí. Ahora sí. ¿Agarraste? Uh-huh. Bueno, puede ser que el que está ahí, y el que está ahí es Galeano, no claro, desmedro sí de... tiene otro que no es claro, el chico debe saber muy bien Galeano. El chico Divo tiene 27 años. Sí. Y el plantel muy maduro, no va a cambiarle el formato, si juegan de memoria. Claro, el tema es es clave en ese momento la llegada del jugador, cómo le llega el jugador el entrenador. Eso te pasa, vos puedes trabajar de la misma manera, puedes decir, bueno, vamos a pararnos tácticamente de la misma manera que con el técnico anterior, pero el mensaje que vos le das y la imagen que el jugador ve de vos, eso tiene mucho que ver a la hora de competir. ¿Y qué más es el futuro técnico de Libertad? Libertad en un momento estado trajo mucho y despidió a muchos. Sí. Duraban pocos. Sí. Y de afuera. Hasta que acertaron con Garnero. Me acuerdo Burruchaga. Trajeron Chamot, no, pero Burruchaga digo porque era el de mayor prestigio. Claro. Como jugador, digo, Sí, lo que entraba el Jorge Burruchaga. Por la historia de su juego. Claro. Y hay que ver a quién le va a traer, si va a traer un técnico extranjero, si no va a traer un técnico extranjero. Yo creo que si le va bien a lo que están ahora, no va a traer a nadie. Por lo menos hasta fin de año no va a traer a nadie. No, hablamos de la Copa, pero un ratito. Para mí trae. ¿Y este año? No, este año no sé. Yo lo que creo, el año que viene si usted para atendiendo la la Copa, sí, no, sí. yo no creo que ahora van a traer no. un momento que ya hicieron, si falta poco. Claro. Estamos hablando de las perspectivas de Libertad para el pro. Y digo más, sentado donde está Víctor Villalba, nos dijo Daniel Garnero, cuando vos le invitaste y se sentó ahí, nos dijo 70% del plantel, ¿cómo que dijo? Sí, se queda sin contrato. O 17. Termina contra 15 jugadores. Y ayer dijo en conferencia eso. Él estaba pensando en que eso. su trabajo en estos días era analizar si continuaban bueno. 15 jugadores o no en Libertad y que le salió esta oportunidad, este desafío. O sea, remarcó y es un tema a tener en cuenta. Igualmente, Garnero antes de ir se recomendó otro entrenador cuando le consultaron a él. Justo yo te iba a que decir está eso. dirigiendo el ámbito local. Yo creería que o le preguntan o le iban a preguntar Sí. si a la ¿Sabes qué pasa? sí. Si vos traes un técnico de afuera,
Y el otro Va a ser creería lo le mismo pueden que preguntar hizo- es a Tata, que también hay buena relación con sugerir. Horacio. Sí. Claro. ¿Qué Sugerir, opina? para sugerir. ¿Te acordás? Si vos traes un técnico afuera en Libertad hoy y tiene que terminar los contratos, lo primero que vas a ver es ¿y quiénes se van? ¿Y cómo va a medir? Acá no, ya sabe Germán Cafa, no solamente la medición futbolística, el feeling, el acercamiento, lo que vos querés, El vestuario. el vestuario. Entonces Libertad ya no, se acostumbró a algo y tiene que saber cómo va a ser en Copa Libertadores. Acordate que Libertad entró y cayó sobre el final, murió en la orilla Libertad. Sí, estuvo cerca. Estuvo a Libertad un gol de clasificar. murió en la orilla, entre comillas murió en la orilla. Eso es que murió, digo, en la orilla para que no se interprete mal. Entonces vos tenés que saber quién va a ser técnico, quién, de dónde. Yo creo que ya estarán viendo. Sí, Con puede suficiente ser. ¿Cuánto tenés que ver lo que trajo Libertad? López, ¿cómo se llama? En su JJ momento, López. JJ López. Taylor, el que estaba con Martino. Ujú. El Jorge actual Taylor. Jorge En su momento Taylor. fue técnico. Chamot. Después, y en el último tiempo también cambió mucho porque recuerdo ciclos cortos de Aldo Bobadilla, Gustavo Morinho, Leonel Álvarez. Leonel Hasta, Álvarez. como decía, encontró a Garnero y ahí se Y ahí se estabilizó. estabilizó y ese va a tener Libertad con un plantel millonario. El propio Almeida fue técnico de Libertad. Igualmente yo creo que va a haber una renovación importante en diciembre de jugadores. Pero eso ya tiene luego por presupuesto hecho. Sí, primero por edad y otro por presupuesto. Va a haber una renovación. Pero dijo por presupuesto, dijo Ditore una vez. Claro, Bueno, porque no no puede puede, Ditore- no puede decir por edad, pero para mí va por las dos cosas, edad y presupuesto. Hay jugadores muy grandes Tenés ya. razón. Eduardo Rivera, Roberto Torres, sí, un montón de técnicos que tuvieron así ciclos cortos y Sí. no, o sea, muchos Acá- no dejaron, salvo Torres que fue campeón. Que Libertad no Sí, le... Rivera en su momento muy bueno. Sí, sí, llegó No a le, terminar no con le, un- y después vos tenés que saber, el técnico que viene, ¿qué quiere? Porque si vos crees que le vas a decir, mirá, Cristian Rivero mimado en la casa, Roque Santa Cruz y mimado en la casa, hay que ver hasta cuándo Roque Santa Cruz juega. Muchas cosas que hay en juego, parece una repetición de palabras, pero así es. No es fácil Libertad tomar, Libertad puede ser bicampeón del fútbol paraguayo. El que viene, y quién, y cuando vamos a suponer que Libertad sea bicampeón, bajo la conducción de quién vamos a decir cuando termina. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Vamos a suponer que Libertad llegue, que eran candidatos a ganar el campeonato. Sí. Vamos a decir bicampeón con Garnero o vamos a decir apertura con Garnero, ¿cómo en la estadística figura? En Universo Electrodomésticos estamos de aniversario y queremos festejarlo con vos. Es tu oportunidad de llevarte al mejor precio contado y si preferís en cuotas, por este mes contamos con más descuentos que antes. Realiza tu compra al WhatsApp 09866320061. Universo Electrodomésticos. ¿Partido de vuelta? ¿Cuántos partidos faltan? Y faltan 11. Hoy empieza la segunda rueda. La responsabilidad del cuerpo técnico. Y aparte Garnero lo dejó ahí. Sí, pero ocurre que si Libertad va, cuando vos quieras hacer el resumen, si es campeón y sigue Galeano, ¿va a ser Galeano el Él va campeón? a ser. Claro. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. 11:42. Con Mubi Bueno ganás más. Si sos conductor de Mub con cuenta Bueno tenés 100% de ganancia todo el mes. Único requisito ser conductor de Mub y tener cuenta en la app de Bueno. Descarga la app y completa el registro como conductor vía WhatsApp al 0983-306-273 para empezar a ganar de verdad. Comenzamos. Libertad, que puntero absoluto, cambió de técnico. Sí. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Cerro Porteño, cambio de técnico. Sí, 3 veces. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sportage, cuota $299 o contado $24.990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. ¿Resistencia? Sí cambió. Resistencia, Sí, sí. cambió. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Comienzo. Wilmar SRL. No, el año. Año, correcto. El único creo que es Humberto García. Sí. Libertad cambió, Cerro cambió, Resistencia cambió, Guaraní cambió.
Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. De acuerdo a la tabla, Ameliano no cambió. No. No cambió. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Olimpia cambió? Sí. Olimpia cambió. ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. ¿Guaireña cambió? Sí. Guaireña cambió. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. ¿Tacuarí cambió? Tacuarí cambió. Hoy viernes 22 de septiembre en Farmacias Catedral te brindamos 50% de descuento con las tarjetas de crédito del Banco Sudameris, directo en caja y sin límite de compra. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nacional cambió. Nacional cambió. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria, 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, 22 a 25 años, 100.000 guaraníes, 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Nacional cambió, General Caballero. Sí. Sí, también. Samsung trae una promo imperdible para llevarte el Galaxy S21P. Puedes entregar hasta 3 equipos como parte de pago. Ellos te reciben sí o sí por 1.200.000 guaraníes. Entérate más en samsung.com/PY. Aprovecha esta super promo y cambia tu smartphone por un Galaxy S21 FE. ¿Cambió General Caballero Trinidense? Trinidense no. No. Desde ¿Y- la y intermedia Luqueño? tiene el mismo técnico. Luqueño sí cambió. Los dos únicos que en la temporada se mantiene, temporada digo Sí, por año, El año. Ujú. son Ameliano y Trinidense. Sí. Así es. Así es. Y Trinidense desde intermedia que está con el mismo cuerpo técnico. Los Ya. dos que se quedan, Ameliano y Trinidense, son los únicos primeros que no cambiaron en el año. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corría Tupi Arambotú 24 de septiembre, 8 horas, Avenida Guido Boyani. Inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py. 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Medalla por participación y kit completo. La gente sabe. Claro, diferente, como dice Quiteto Dragoto, es que Libertad por distinto a los otros. No por resultado de Libertad. Y sí, cambió. sí. Prueba el ¿Por qué, nor- espera, ¿por qué le hace Dragoto? Sí, Y pero sí, cambió, No, es pero un cambio. estamos hablando de cambio Pero técnico más, respeta, no el no, motivo. el pero contexto del respeta, cambio. pero ¿por qué no le respeta? Arquitecto no te respeta. Es lo que dice para colaborar. Es que diferente es el cambio de Libertad con los otros. Los otros cambios fueron por resultado, dice el arquitecto. ¿Por qué le tratan Yo así? coincido bien? está con el arquitecto. Y tipo de cambio, Coincido. sí, No, porque- es cambio, pero es diferente. Es un salto de calidad y es diferente. Lo demás le sacaron por malos resultados. Si todo continuaba bien, Carnero no iba a salir. Es un cambio, una situación excepcional. De que es cambio, pero en el caso de los otros era por malos resultados. Claro, pero la cuestión era quién cambió nomás. Así Sí, empezó. no, sí. yo coincido. No el De por que qué. es cambio. Solo que habría que ver el motivo. Si vamos a mirar el motivo ya. Ocurre que... Yo le conozco ya a todo arquitecto. Pero entiendo lo que quiere decir el arquitecto y en esta estoy de acuerdo con el arquitecto. Yo le conozco ya a todo Quiere arquitecto. buscar pleito, ¿no? Y por estoy de eso te acuerdo. digo. Pasa que Por una situación empezamos especial. desde el cambio, por Por una eso situación simplemente especial. no analizamos No, claro, el los cambios, contexto, sí, sí. Tranqui, estoy cargando la tinta para destrozarlo. Dice, ¿cómo hace ese término de Dragoto? Palabra fuerte. ¿Eh? ¿Por qué te pones así vos, Gustavito? ¿Qué? Vos sos abogado de Víctor, veo. Acá yo estoy con el niño también. Es una Yo, situación vos sabés especial. que yo me acordé ayer del 2016, cuando Guaraní sale campeón, se dio algo parecido, porque Arce empezó la primera rueda, después se va a la selección y Garnero termina el trabajo y sale campeón. Pero de Garnero y hubo un cambio de técnico. Claro. En el contexto que sea, hubo un cambio. ¿Cómo te va, Rafael? Olá Arturo, como está amigo? Tudo bem? Todo bien. Você tem que explicar para nós de lo ocurrido ayer. Você, Rafael, o partido. Sí, Sí. la expulsión de Villasanti. Queremos saber cómo você vio, mas el duelo, el enfrentamiento entre Suárez y Gómez. En primeiro momento, como Villasante, não sei o que te dizer, porque acá nosotros todos vimos que nem falta foi. Villasante hace uma disputa de pelota com o adversário e em nenhum momento foi um movimento faltoso, pero em alguns instantes antes Villasante recebeu a tarjeta amarilla por uma falta aí sim sin bola en el adversario, por eso levó el primer cartón o tarjeta amarilla y después para nosotros acá
Una vez más, el árbitro del partido acaba cometiendo un error y por eso la tarjeta roja para Matías Villasanti. Ahora, para vosotros de Paraguay, cuando cerró el partido, fue interesante observar el encuentro de Gustavo Gómez, Villasanti y Juan Iturbe, que ficaron en una charla por algunos 10 o 15 minutos después del partido. Bueno, el confronto Gustavo Gómez y Luis Suárez fue muy interesante, pero en muchos momentos Suárez acabó por dejar la gran área, dejando el confronto de ataque contra defensa para João Pedro Galvão, que fue su compañero de ataque en Gremio. Y fue con João Pedro Galvão que Gustavo Gómez tuvo los principales embates en el partido de ayer. Pero es un gran jugador, Gustavo Gómez, es para nosotros acá el mejor defensor del campeonato brasileño. Fue interesante, muy interesante, pero quedó con la victoria de Gremio. ¿Y Iturbe por qué no juega? Iturbe es un jugador que, como ha dicho algunas semanas atrás, es un jugador que llegó a Gremio vindo de vacaciones y hasta ahora no está en la mejor condición física. Y el partido de ayer necesitaba un jugador con un poco más de velocidad y fue lo que hace Renato con Ferreira y Everton Galdino, y por eso Iturbe se quedó en los suplentes. Pero es un jugador que, dependiendo de las movimentaciones del partido, puede ser colocado en el campo. Pero en el juego de ayer, las características de Iturbe no eran las mejores para lo que Renato Portaluppi necesitaba conforme era el partido que estaba haciendo Palmeiras, principalmente después de Gremio ter feito el primer gol. Compañeros. Sí, Rafael, ahora hablando de lo que fue Palmeiras, ya que te tocó la oportunidad de observar el partido, Gómez dentro del juego en sí y el equipo como que bajó su productividad, o da esa sensación mirando la Copa Libertadores que vuelve la próxima semana, te pregunto principalmente. Sí, porque Palmeiras tiene un confronto muy complicado con Boca Juniors, no es mismo. Palmeiras está con un problema muy grande, que Dudu, que era su principal jugador de ataque, sufrió una grave lesión de rodilla y por eso no juega más en esta temporada. Y en la plantilla de Palmeiras no hay un sustituto, por eso Mike, que es un lateral derecho, está jugando como un extrema por la derecha. Y eso acaba perdiendo mucho la fuerza ofensiva que tenía el equipo de Abel Ferreira. Para que usted tenga una idea, en el partido de ayer, el equipo de Palmeiras hace 42 lanzamientos por cima para la área, y por eso el arquero de Gremio fue el mejor de partido, porque todas las pelotas que fueron alzadas por la grande área, todas las pelotas fueron en las manos del arquero de Gremio. Palmeiras está con un problema muy grande de falta de velocidad para hacer la su característica de partido, que es partida en velocidad siempre. Sin duda no tiene más esa característica. Rafael, ¿aún así lo ves como favorito ante Boca o todo esto que nos decías te hace dudar de que se imponga Palmeiras en semifinales? Palmeiras es el favorito mucho más por lo que nosotros vimos de Boca, porque Boca es un equipo que pelea mucho, pero la calidad técnica no se sobresale en este equipo de Boca Juniors. Por eso, como hay una decisión de 2 partidos, yo creo que Palmeiras, mismo con las dificultades, es un equipo que entra como favorito para ese confronto con Boca Juniors. Bueno, y manteniéndose lo mismo, acá tenemos nuevo técnico, Rafael, que es Daniel Garnero, y tiene su figura más importante, que es Gustavo Gómez, dicho sea de paso, porque viene la clasificatoria, está Matías Villasanti y otros en el fútbol brasileño. Por eso acá comienza, como se dice, a barajarse de nuevo con el nuevo técnico, Rafael. ¿El nuevo técnico de la selección? Paraguay cambió de técnico, digo.
¿Quién es el nuevo técnico? Daniel Garnero, fue presentado ayer. Ah, sí. Porque acá había una información que Mano Menezes podría ser el entrenador de la selección. No, ofreció su servicio, pero ya estaba la designación de Daniel Garnero. Y esto te pregunto porque te queremos llamar después nuevamente a ver cómo andan los paraguayos que están en el fútbol brasileño. Por eso el comentario. Rafael, un saludo del aire, Gustavo gracias Gómez. por tu aporte. Sí, só para concluir que Gustavo Gómez y Villa Sánchez certamente estarán en la selección de los mejores jugadores del campeonato brasileño. Gustavo Gómez y Villa Sánchez. Amigos, un gran abrazo. Gracias, Rafael, muy amable, Rafael Pfeiffer. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. Este niño, el que recibimos, ese de este. El mismo. Claro, en el pasillo. Ahí está. Pero ahí le para ahí. Ese es con el lateral izquierdo, Reinaldo. Ahí empieza la discusión y ahí se metió Suárez. Anda para adentro, de humo le dice A Gómez. Viene el Suárez le dice. Suárez a Gómez, sí, porque... anda para adentro. Adentro. Viene Uruguay. Messi. Sí. ¿Por qué le dice eso? ¿Vos querés ponerte en Twitter? No se puede. Sí, solo que no tengo la imagen. me tiene que Pero, pasar. pero ya sé, pero se puede poner. Sí, porque se hizo viral en redes. Ya se hizo viral desde anoche. Pero igual podemos. Siempre hay Sí, alguna aparte de un jugador paraguayo como Gómez. Sí. Ujú. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y te tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 11:56. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ético. La primera pregunta con Garnero. Pero bien, ¿no? Por Carlos Coronel, que siempre nos atiende diferentemente. A él le llamó Barrio de Cheloto. Sí. Él acordó con Barrio de Cheloto. Y Villar, porque Villar le nombra mucho siempre. Sí. Villar, bueno, pero tiene que tener consentimiento del técnico. Claro. Y si yo te puedo decir, mira, este es mi arquero, ¿qué te parece? Y yo te puedo decir sí o no. O Villar tenía más ascendencia que Barrio de Cheloto. Hablen a ese amigo. ¿Por qué vio así? Vos quedaste ahí nomás y que ya te gusta. Yo por eso Bueno. ayer le decía eso a Carlos Coronel, le decía si qué perspectiva tenía ahora con este cambio de entrenador, porque no le preguntaron. porque Al arquero, ¿verdad? No. a Garnero de no, arquero pero yo creo que se abre el abanico de oportunidades de todos. Y Pero habría que ver qué tiene en la cabeza. y claro, bueno, eso no lo vamos a ver, pero al que lo ve muy seguido, por ejemplo, a Espínola. Lo ve al Kili porque sigue el fútbol argentino. Hay que ver. O hay que ver si le dice, no, pero mirá que Coronel Ya arrancó los dos primeros. arrancó, viene jugando en Estados Unidos. Pero él le puede decir, sí, pero yo no lo tenía. Por eso dije, si acá Para se- mí arrancan todos si iguales. Para mí. hay que ver lo que quiere Garnero. Garnero puede tener otra idea. Sí. Y si es como decía el otro día Pancho, que a él le gustan los arqueros que juegan bien con los pies, el que mejor juega con los pies de los tres que vienen citados es Espínola. Y por eso lo va a poner bien. No, digo, para mí no. Para mí tiene que atajar y después jugar con los pies. Es un complemento. Pero bueno, como Francisco te decía, el jugar con los pies. Disculpame, gracias Jacinto, gracias. Decía Lito. No, lo de Coronel, el tema del el juego con los pies se nota que no es su principal virtud. O sea, hasta lo noté un poquito en ese sentido con algunas dudas y muchas veces los compañeros no lo hacían participar en esa cuestión. Pero sí, o sea, de acuerdo a lo que mostró en los dos primeros partidos, me Claro. imagino que va a estar en la consideración. No de ahí tuvo- a no que, tuvo de ahí a mucho que sea trabajo. titular ya es otra cosa. Claro. Para mí van a ser los mismos citados de los arqueros. Difícil que haya un Se arranca cambio todo de raro. cero. Y va a Para mí defender. arranca de cero. Sí. O sea, Incluso más, yo si diría habló que de hasta el tema- propio Anthony ahí Silva está, puede yo te llegar iba a a decir volver a eso. ser y como conociéndolo un poco a Garnero, Daniel, yo creo que él va a poner a todos por igual. O sea, él no sé, salvo una o dos excepciones en otro sector del campo, pero después todos arrancan De cero. de cero. Para mí, por lo poco que lo puedo Te hago conocer a una Daniel. pregunta. Si vos hiciste 1 de 6,
Yo técnico tengo derecho a cambiar. Claro. Sí. Lectura comprensiva. Yo no voy a morir con lo que estaba, porque puedo decir, espera un ratito. Acá me dan otras cosas. La misma dupla de centrales. La misma, acá puede ser, yo voy a tocar porque acá es 1 de 6. ¿Y quién me puede decir nada? Si es 6 de 6. Es que, es que no le tiene por qué decir nada, Arturo, si usted es el técnico. O le van a armar el equipo. Usted tiene que armar el Parece equipo. que no entiende, Germán Cabal. Nadie le puede decir Te hago nada. una pregunta si los tiempos cambiaron o los tiempos cambiaron. ¿O para hacer un grupo? ¿O para qué está de los Ríos? ¿Qué fue nombrado? Coordinador técnico. Todavía no sé qué es ese puesto. No, la primera que lo no, escucho. no, En mi vida la primera que lo escucho. No entiendes, Germán. ¿Vos querés que discutir? No, pero le digo, mi opinión nunca lo escuché. Y entiendo que un nexo cercano entre Pero, directiva, entiendo, ni siquiera lo afirma, porque él tampoco lo conoce. Yo te voy a decir. Pero Ah, ¿usted conoce? No, yo no lo conozco a él así. No, al puesto ese. Porque yo nunca lo escuché. No, el nombre. ese puesto ¿Cómo es? tampoco. Como coordinador técnico, Espera, Caromina. Ujú. Ramón Díaz, ¿quién le trajo y le puso? Y estaba a su lado. y ¿Su hijo? Ramón, no, había una persona externa al cuerpo técnico. Espera, que incluso se sentaba en la banca. Espera, no vaya a poner esa cara, Germán. Espera un ratito. Que después nos enteramos que tenía que ver con Otras cosas. otro A solo oficio. fuera. Espera. Ah, el brujo, sí. Pero él estaba teniendo como una con la ropa de la APF. Bueno, entonces nada se descubrió. Para unos oyentes puede ser un disparate, para otros no puede ser un disparate. Claro. Porque así no es la vida. Sí. Nadie se puede autoadjudicar la verdad. Eso no existe. No. Este nuevo puesto de los Ríos es coordinador técnico. ¿Cómo? Y es de Libertad. Y Garnero es de Libertad. Es técnico de Libertad. Tomás Iglesias se llamaba. Bueno. Que formaba Sí, parte. sí, Él sí, vestía con la el ropa brujo. de APF. estaba- Ocurre Ya sé que que ahora me acordé. estaba con la indumentaria. Ujú. Ocurre que saben los miembros del departamento de selección que está de los Ríos. Galero lo conoce mucho más. El mismo de los Ríos fue el que viajó con Enzo González, Sí, Sí, porque sí. Titores se fue con Enciso a Inglaterra. ¿Sabe? Ese coordinador técnico. Esa es una nueva figura. ¿Con quién tendrá más relaciones? ¿Va a ser entre Justo Villar y Garnero? Esa función que va a cumplir, que estoy de acuerdo con Germán, es un dirigente, Claro. no es un técnico. Exacto. Y se llama coordinador técnico. O sea, no tendría que ni estar en la banca. Trabajo de dirigente. No, yo no sé Oficina, si va a hasta estar. ahí. Si es dirigente. Que puede, él es dirigente, No, hay si candidato él- a presidente, hasta que nos están contando que puede reemplazarlo a Victoria en la presidencia. No, de si Libertad. el puesto es el nombre que le pusieron director, no, que nunca lo escuché, si es de dirigente, entonces tiene que estar hasta ahí. No puede entrar al campo, no puede sentarse en la banca. No, yo no sé si se No, va a- no creo que se siente en la Claro, banca. porque vos para estar en la banca tenés que firmar como No, asistente, claro. No, como... es que no, es un asistente Vos no te técnico. podés Claro. cargar, vos No, te es un podés- integrante del no cuerpo quiere, técnico. no quiere entender que A eso quiere- Germán, vos él no no es cuerpo no técnico. querés entender Germán Capa. Es que no me queda claro el puesto ese cuál es, Espera, nunca lo espera, escuché en mi para vida. nosotros es la primera vez. Para mí también, nunca escuché. Sí, pero ¿O usted vos- escuchó antes? Es No, un no, intermedio entre hablamos el cuerpo de- técnico y el departamento de Sería selección. como un Ahí- director deportivo Sería de un club. secretario puede. técnico. Como un director deportivo de un club. El nexo entre el cuerpo técnico y No, porque el presidente. director ¿así? deportivo es justo. Más claro. secretario técnico. Sí, por eso, director deportivo Justo Villar. O sea que Otro sería cargo. justo, después Espera, vendría de los espera, ríos. ¿quién te dijo a vos justo acá y si de los ríos está acá? Por eso. Capaz eso a que la hora de la sabe. verdad. Y a la digamos, hora es de más la importante verdad, que a la, justo. para Eso es no lo que quiero decir entender. es de los ríos Si acá. usted me puede explicar, entiendo. Pero la película está confusa todavía. Ah, usted tampoco lo tiene claro entonces. Es que no tenemos claro porque no se escuchó y no sabemos. Ah, bueno. Así vos me decís, hombre, en el buen sentido de la palabra de Horacio Cartes, sí, Sí, de confianza, Horacio, sí. sí, Y muy conocido de Dani Garnero por haber trabajado en Libertad. claro, sí. Pero Y que no- Dani lo conoce más a ellos que quizás a los nuevos dirigentes de APF también. ¿Cómo vas a hacer con la selección nacional ahora cuando le dicen coordinador técnico? Puede decir Miguel Figueredo, Díaz de Ibar, todo, una nueva figura, proviene de Libertad. Entonces hay que ver, yo no digo que vaya a rendir examen ni le muestre el equipo Garnero al coordinador técnico, pues no lo va a hacer porque se conoce. Pero vamos a ver hasta dónde tiene incidencia. Y hay, ¿Por qué es lo que me y hay miran? que ver con quién Dani en la mesa chica se va a sentar más con de los Ríos para charlar sobre el equipo o con Villar también. Porque Echeloto era más con Villar todo el día. Hablaban, interactuaban, compartían ideas. De hecho, lo de Coronel
se hace un poco por ellos dos. Sí, sí. Sí, Y hay Villar que fue ver- el que Hay que ver qué contactó pasa con ahora él. con Dani Garnero. No es para Ahora perturbar va a la ser paz y la directamente tranquilidad en la con selección, porque se puede... ¿eh? ¿Será? Porque él es el que tiene contacto con los jugadores, la coordinación propia es el gerente. Él. O sea que va a seguir digamos, la misma mecánica. Claro. Bueno. Pasa que Ahora habló del tema de los jugadores con él. sí, Villar el tema de los clubes, por ejemplo, en el Claro, exterior y todo lo ahí demás. vos Él es necesitas, el que... ahí es el que va a conectar con los clubes, enviar una nota, o sea, a cualquier equipo Ujú. del exterior. ¿Está bien? Está. Arturo, Ahora me queda claro, niño. Justo es el director deportivo, ¿verdad? Sí, director deportivo. Y de los Ríos va a trabajar directamente con la selección de mayores. Y sí. Pero en realidad ahí hay que aclarar algo también. Villar solo trabaja con la selección mayor. Él no tenía injerencia en inferior porque ahí estaba Diego Barreto, que ahora Diego Barreto ya no está. Claro. Y ahora para eso vino Paulo Rosso, que es el que está Claro, a cargo. Paulo Por Rosso eso. O sea, Villar no tiene nada que ver con su 20, Ahora, su 17. ahora voy a contar Ah, algo. ahí está. Ahora voy a contar algo. O por lo menos así estaba. Sí. Voy a contarlo. No sé, será. ¿Para qué? Pero voy a decir. Pero hasta el final Juan Media va a comentar. Porque No, usted, breve nomás yo voy a hacer. No quiero entrar en eso. No, que todo vaya nomás. Gran lanzamiento de la loteadora inmobiliaria Fracción Residencial Quintas de Pacaraí, 2 sobre Ruta Paraguayo, 2 a 3.000 metros del peaje y a 1.000 metros de Cruzú Pablito. Lotes arbolados, transporte y acceso a la ruta en puerta, servicios básicos. Cuotas desde 500.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683 o al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Lectura vida. comprensiva. Voy a decir, para que no la gente, y vos no me llamas para regar más, porque vos no viniste para eso, ¿verdad? yo en el farreo. Y vos estás diciendo que se voy a terminar. Y pero estoy mintiendo. No, Usted cuenta 5 historias No, y no. termina una sola. Las 4 quedan ahí. pero no, esperando. ¿Sabés por qué? Mira, Chedito, este chico, pero bueno, ¿sabés por qué? Porque la Sub-23 iba a dirigir el equipo Barro de Chelote. Claro. Y ahora la Sub-23 va a estar en manos de Elvio Pablo Rosso. ¿Le dieron lectura a lo que digo? Parece que no entiende. Sí, ya entendí. Clarito. Puedo, a lo mejor, niño, es muy arriesgado lo mío. Puede ser muy arriesgado. La Sub-23 quedaba a cargo de los Barros de Cheloto. Sí. ¿Es verdad o Sí, mentira? así es. ¿Cuándo ibas a comenzar el torneo? En Comienza. enero es el preolímpico. Llámale a Pablo si puede hablar, si la Sub-23 va a quedar en manos de él. Al ser un coordinador técnico, también hay que ver hasta dónde es el alcance con Justo Villar. Y creo que esa selección Sub-23 la va a elegir el equipo de Elvio Pablo Rosso. Ahí había un quiebre. Entre Que Pablo antes- Rosso y Chiloto. No, en la propia nominación. Más que en lo personal, en la distribución de trabajo. Si vos te nombran director de la formativa, como coordinador Elvio Pablo Rosso, y sale la Sub-23, me dirán, no, pero por la edad puede ser, en una categoría que ya está más arriba. Pero ¿qué pasa? Esta Sub-23 va a quedar a cargo de Elvio Pablo Rosso, que antes no quedaba. No estaba acá. Si fuese así, estoy con la verdad. Sí, por- no, perdón, estoy con la razón de lo que digo, no con la verdad. Agrego nomás un dato porque a mí me había tocado estar en esa conferencia donde se presentó todo el tema de Pablo Rosso y lo demás. Y me acuerdo que se le preguntaba lo de la Sub-23 y él decía, eso está a cargo del cuerpo técnico de la Él se mayor. desligaba. Exactamente, porque y explicaba ese tema de la edad, porque ellos ya están en un momento en el cual Más grandes. ya, Más cerca de la ya profesional. superaron la Sub-20, ya Claro. están más cerca de la mayor. Eso explicaba, pero sí, él aclaró desde un principio y Guillermo decía que uno de sus asistentes iba a ser el técnico. O sea, eso así ¿Él era. estuvo allá en la conferencia? No. ¿Quién? ¿Pablo Rosso? Pablo Rosso sí, sí, estuvo, estaba, se lo vio. estaba. Se lo vio, sí. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Dubración, Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982755-250, pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se Perdón, busca. Mensaje, ¿qué dijiste? No, que Disculpame. así, esa fue la presentación porque nosotros habíamos estado en el día que Pablo Rosso demostró la planificación de trabajo y le hacíamos ya esa consulta. ¿Quién va a agarrar la Sub-23? Y decían, no, eso está a cargo de el cuerpo técnico de la mayor, porque ellos consideraban el tema de la edad como Claro, que ya claro. superaron inferiores Sí, y ya están más pero cerca yo te de hago la una mayor. pregunta, si vos tenés su 23, yo tengo un chico que juega muy bien, 18, 19, y quiero usar la palabra proceso, aunque a mí me cuesta creer en el proceso, porque acá no existe, yo puedo poner un chico 18, 19 y decirle... ¿En la 23? Claro, por supuesto. Pero ya no tenía, pues, a ver si me... Claro, si me sí. entiende. No Yo estaban sí por la misma sintonía. Claro, en el ojo. Si yo tenés un equipo de sub-23, yo te quiero poner sub-20, te pongo. Y cada vez el fútbol tiene más juventud. Exactamente.
Y si no... Ahora, ¿y si queda Pablo Rosso, como usted dice, Arturo? No, yo no dije que él se queda. Yo dije que a su cargo está... No, a su cargo. Puede quedar la Puede quedar. designación. ¿Y quién sería el entrenador de la Eso sub-23? yo no sé. O sea, quedaría a cargo de Pablo Rosso, que él buscaría el técnico. Estuvo Víctor en la conferencia de prensa. Y le dice, no, el cuerpo técnico la mayor se encarga de la sub-23. Quiere decir que no tiene incidencia Pablo Rosso. Eso está claro. Decidís vos. Ahora, al irse Barro Echeloto, puede cambiar la figura misma de Pablo Rosso, tener mayor ascendencia, decirle, yo tengo chicos con los técnicos de la formativa que pueden sumarse y pueden estar en la sub-23. Eso es lo que yo digo. Pero todavía no está el técnico de la sub-23. No, todavía no está. Todavía no está. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud San Martín, Protegida. que es de Garnero. Es asistente de campo. ¿Y puede quedar él? Y podría quedar él. Pero siempre con él vio Pablo Rosso. Y sí. Cambia la figura, la relación. Voy a hacer más ya. La relación Garnero, cuerpo técnico y Paolo puede ser mucho más afines. Que el cuerpo técnico anterior. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Yo estaba recordando antecedentes porque de las dos formas hizo Paraguay en su momento. Hizo el último preolímpico, le dejaron a cargo al asistente técnico de Berizzo, Marcucci, y no pasó absolutamente nada con esa selección, se eliminó en primera ronda. Y antes de que, porque por un tiempo se paró el tema del preolímpico, me acuerdo aquel equipo que dirigió Jara Zaguier no era técnico de la mayor, era un cuerpo técnico paralelo que trabajaba con otros jugadores totalmente, y ahí se tuvo éxito, porque clasificamos medalla de plata. ¿Qué cargo ocupa Elvio Pablo Rosso? Y él es coordinador de inferiores. Puede ser preparador físico, él luego preparador físico, no le saca que no sea coordinador. Hombre de fútbol, de mundo. Claro. Que dirija ya no, ahí llamaría la No, atención. eso no. Puede ser preparador físico de la selección. Sí, coordinador. Y coordinador. Y en principio era él el encargado también de ver los entrenadores. Sí. Claro. Se había hablado un par solo de se confirmó técnicos. sub-15, Gerardo González. Y él salió a buscar el entrenador para las categorías. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga grip 95 en todas las estaciones Petrobras. 12-11. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Así el tema de... Hoy tenemos de Chiopar, premio de Chiopar. Más adelante, niño, ¿verdad? Sí, señor. 2 termos. Cuando ustedes Vos me decís en qué momento ponemos en el Twitter y vamos. Sí. Después del contacto. Después del contacto vamos. Sí, señor. El tema de la selección nacional. Comenzamos con el arco. Lateral derecho. Juan Escobar. Y sí, puede ser un buen a momento mí me para dice, que vuelva. El momento que vuelva Juan Escobar. ¿Por qué no va a volver Juan? Si vos sos... Tiene que volver Juan. Y sí, no hay duda que tiene que volver. Pero me gustaría Pero tiene que hablar primero Garnero con él y ver ahí. Me gustaría verlo de marcador central a mí. Bueno, está muy... Hablar primero con él. Borrado lo anterior, si hay que borrar. Porque yo creo que Juan Escobar no va a querer jugar en la selección. Claro que sí. Él quiere jugar. Sí, y acá no es cuestión de encapricharse por lo que dijo alguna vez o lo que pasó. Porque las distancias son complicadas. Usar lo que tenés lo mejor. Sí. Yo, al haber sido compañero de él, hablé yo en privado. ¿Y qué te le dijo? pregunté 20 veces. Y me dijo, Germán, ¿cómo no voy a querer jugar a la selección? Pero él se fue por una vez con su familia de paseo. Algo pasó. Él estaba en un conflicto familiar, que no va al caso decirlo, pero... Y se malinterpretó. Y ahí dijeron, no, que no quiere venir, no sé qué. No sé, ese mensaje se rumoreó hoy dentro de la Asociación Paraguaya del Fútbol. ¿Y por qué le quieren, fue así? ¿y por qué ustedes le quieren sacar a los centrales? Hablen hacia amigos. Porque para mí, él hoy está yo lo conocí como lateral muy bueno, pero está rindiendo muy bien de marcador central. Y... ¿Qué es lo que está diciendo? De Escobar. De Escobar. ¿Vos le ponés de central? Me gustaría verlo ¿A central. cambio de quién? De Balbuena.
Gómez Escobar, me gustaría. Viene cuando de central. Sí. Otra opción, Alderete. O Alderete, porque tiene perfil. Por sí, algo sí. juega en España. ¿En dónde va a jugar? Aunque tenemos que decir que este combo de llave, la defensa no estuvo Sí, mal. no estuvo mal. De hecho, no hicieron un gol y de penal. Pero así todo, como que no sé, no me cierra mucho. Salvando la distancia, Alderete puede ser el Barbosa de Y bueno, Granero. Oíste que tiene ese rasgo más o menos. lo que pasa es que es muy fuerte la de una, poner Escobar Alderete y sacar Claro, a Balbuena y claro. Gómez. Pero el tema es que está haciendo méritos Alderete, o sea, no es un Sí, jugador claro, que... viene jugando. porque él juega en España, claro. venía de jugar en Alemania, o sea... Y Escobar viene haciendo un mérito en Claro, Cruz Azul, capitán. por eso. Figura. Hoy, en la programación de hoy, perdón, ¿qué tenemos? 2 partidos, ¿verdad? Hoy General Caballero de Mallorquín, Para hablar Resistencia. con la gente de General Caballero, que nos diga las 5:30 damas de cómo la está tarde. el partido, ¿verdad? Sí. Para hablar con él. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Class Motors, una decisión Para inteligente. hablar con General Caballero, una figura de general con Resistencia, estarán almorzando ahora. O la gente de Resistencia que está en Mallorquín, ¿verdad? En Mallorquín. Y para hablar con la gente de Resistencia que está en Mallorquín, con Carlos Recalde, cómo está, si ya comieron, si ya almorzaron. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Consolida tus deudas y empezá a pagar el año que viene. Plazos de 60 meses, 35.000 guaraníes de cuota por millón y tasa desde 13%. Promo válida hasta el 30 de septiembre. Escrinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vamos a ver entonces lo de Escobar. Difícil hablar con Juan Escobar. Lo mejor, ¿sabe qué? Que si Elvio Rojas le diga, Juan, ¿quieren hablar contigo en fútbol a lo grande? Hablan ahí y explicar lo tuyo. Es un documento. Claro. No, yo estoy al servicio de la selección, me llaman y voy. Y quiero aclarar que siempre estuve. Se termina. Para eso su representante, ¿para qué está? ¿Por qué no le llama a Elvio Rojas y no le dice? Que le llame. Si no, vamos a andar con la especulación, que dijo, no me dijo, que dijo, no me dijo. Ese reparte no está solamente representante para vender los jugadores y vender y ubicarlo en un equipo, es para aconsejarlo. Aconsejarlo. Que seguramente que Elvio lo hará. Acompañarlo. Me supongo que Elvio Rojas lo hará. Sí, seguramente. Para que aclare, que hable. Aunque haya diferencia horaria. Hay mucha diferencia horaria. Y ahora 2 horas. Igual, Son sí. las 10 de la mañana en México. No, no, es Un que buen estamos horario. llamando a ¿no? las 3 de la mañana. Ciopar invita a clientes y amigos a acercarse a nuestro showroom este sábado 23 en Luque, donde tendremos la feria de descuentos de 8 a 17 horas. Hola a todos, y en especial hola super cuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía de un año. Llama al 0974-20-20-25 para decir adiós cama vieja y hola super espuma, viví más despierto. ¿Cómo Pío Luis Urales le va a decir la verdad, Gustavo Gómez? ¿Vende humo, le dijo? Sí, vende humo. Pero si es figura en Palmeira. Pero mucha gente en las redes sociales piensa como el que le escribió. ¿Para la selección paraguaya o para quién? Pero no, que la- mucha gente dice, acertó Suárez diciéndole vende humo. No, pero la Mucha gente de acá es la que piensa, Sí, porque la en gente de acá. Brasil, No, la pero gente de eso- acá. Brasil lo tiene como un semidios Claro, a no, Gómez. pero Y uno acá- lee los acá comentarios. vende humo Y acá, es- por lo visto, la gente piensa El eso hincha de- paraguayo le dice así. Yo no, pero el público leí que... No le agrada mucho, sí. O sea, le Ven. pareció que estuvo correcto. Lo que hizo Suárez. Pero en Además, si Brasil hacemos no. ahora una encuesta rápida, es así. O sea, no sé por qué el público no, como que no le traba, por decir así un término. Acá en Paraguay no se le quiere, pero en Brasil... Hablamos de es- Paraguay, hablamos de Paraguay, no. Porque no traslada lo que hacen para mí en la selección, creería que es por eso. Acá quieren que él venga, mande toda la MCA, la figura. Y él se encuentra con otro jugador acá. Y- Con otra realidad. Con otra realidad, Le claro. dan una mochila en Brasil muy puede pesada. tener lo que era. Y acá puede encontrar otro que le dice, vos tranquilo nomás. Sí. Vos tranquilito nomás. No hace falta tener la fama que él tiene. Y a lo mejor dice, si no me mandan el mando a mí, ustedes son responsables de decir Gustavo Gómez a todos. Yo en Brasil soy el jefe, pero Gustavo Gómez parece que no es el jefe acá. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí, se entiende. Vení a Bristol y aprovechar las rebajas de septiembre en todos los productos celulares, televisores, notebooks, aires, split y mucho más. 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 12-17. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No sé si ya están para pasar, no tienen corte comercial. Ellos van a un corte y después venimos nosotros con Ernesto y con Diego. Ahora ya. Ahí están ellos. ¿Qué tal Ernesto? ¿Qué tal Diego? Muy bien, Arturo. Bien, señor, un saludo para todos. Estamos en duplex.
Paga la redundancia. Si vos no me decías que estamos en Dulce, yo no iba a No, acabamos de decir que porque los dos hablamos en estéreo con Diego, por eso nomás. Ah, bueno. Estamos hablando de... Ay, Dios mío, qué calor. Tirana, Moncha. Vos le conocés a Moncha, Ernesto. ¿A quién? A Moncha. Moncha. Bueno, dejá ahí nomás. A Monchi. No, vamos a dejarla ahí y hablemos en serio. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, contanos el partido de hoy. Roberto Garcete es el presidente de Resistencia. Estamos con Ernesto, digo, los compañeros con NPI en Duplex. Contanos el partido de hoy en Mallorquín, cómo está la cosa, tiempo, calor, temperatura, humedad, todo contanos, Roberto, en lo que se pueda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para todos. Y la verdad que hoy es un partido, como se dice, de 6 puntos, un partido muy importante para nosotros porque con una victoria y si se dan los demás resultados podríamos respirar un poquito y salir de la zona de descenso. La verdad que tenemos acá un lindo día, un día muy caluroso y esperemos que eso pueda cesar para la hora del partido, así podamos desplegar todo nuestro fútbol y poder sacar un resultado positivo acá de Mallorquín. ¿Vienen de 2 victorias consecutivas o estoy equivocado? Sí, así mismo, 2 victorias consecutivas, entre medio perdimos 1, pero de los últimos 4 ganamos 3. Bueno, compañeros... Presidente, sobre el plantel, ¿tienen todos los jugadores disponibles o alguno que se haya quedado en Asunción? Por suerte, todo el plantel estaba disponible para este partido. Entonces, él jugó por 20 jugadores en esta ocasión y yo creo que vinieron los mejores. Marcelo es el único que no viajó, Marcelo Benítez, porque llegó a su 5ª tarjeta amarilla. El lateral izquierdo. ¿Y quién está para reemplazarlo? Va a jugar Pablo Adorno, el lateral. Está bien, Roberto. ¿Y el almuerzo? ¿Ya están con el almuerzo? A punto, Arturo, a punto. No, por eso hay que ser muy respetuosos, no queremos interrumpir el tema del almuerzo. Entonces, ¿todo bien? ¿No están lejos del estadio? No, estamos cerca de un lindo hotel cerca del estadio y ya esperando nada más el horario del partido. Una pregunta, no sé si alguien va a ver la cancha como está, horas antes o no. Sí, la gente del staff va a ir antes a fiscalizar todo, tema de campo de juego, vestuarios, si está todo en orden y luego van a ir llegando los muchachos. Gracias, Roberto, muy amable, gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Adiós, Roberto Garcete, presidente de Resistencia. ¿Cómo está el tema promedio? Si Resistencia gana, pierde Tacuarí, pierde Luqueño, en realidad no Tacuarí porque ya Resistencia lo superó. Resistencia gana, pierde Luqueño y sale de zona de descenso esta fecha por lo menos Resistencia. Comprometido Tacuarí y Luqueño y Guaireña no pueden seguir cediendo puntos. O sea, hasta si se da el caso de que pierdan Guaireña, Luqueño. Y me detengo lo de Luqueño. Anoche una reunión importante de la comisión directiva. Ahora ya están en la mira de los jugadores, porque formato teleshow, hay varios jugadores que andan de parranda. Niño, ¿qué es lo que hay varios jugadores que andan de parranda, están en la mira del técnico, están en la mira de la directiva, y ya no es la casa de Julio Cáceres, sino de los propios jugadores lo que está en juego. Yo sé que tienen fotos, videos. ¿Y qué lo van a hacer? ¿Lo van a sacar ahora en el torneo? Y por lo menos lo pueden apartar. ¿Qué es lo que quiere? Hay un par de chicos que están... Te puedo hacer una entrevista. Es más, hay muchos molestos porque después de una eliminación se fueron de... Espera un ratito. ¿Podés escucharlo, Arturo? Yo pierdo la paciencia con facilidad, reconozco. Cuando vos si estás de parranda, es que yo no puedo hacer una fiesta en mi casa. Y no era en una casa, era extra casa. ¿Y quién lo que el chusma? ¿Te hace algo más? Julio Cáceres sabe. El técnico sabe quién sí, quién no. Entonces está generando programas. Ya no, el técnico fue claro perdón. El técnico está en conocimiento y fue claro con sus jugadores. Mira qué serio lo que dicen mis compañeros. Sí. Ahora, de lo que está diciendo Jorge, realmente, y más aún por Luqueño que necesita los puntos, y si hay compromiso, porque Julio Cáceres para mí, a título personal, es un excelente entrenador y pone toda su dedicación a Sportivo Luqueño, pero lo que dice Niño, si lo